En el Antiguo Testamento nosotros encontramos el ministerio de los sacerdotes, y una de las labores de los sacerdotes era ofrecer sacrificios de acción de gracias delante de nuestro Dios. Ahora en el Nuevo Pacto, el pueblo de la Iglesia, el pueblo de Cristo, es llamado un conjunto de sacerdotes. Somos un real sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Aquel concepto de aquel intermediario que era el único que podía llevar estos sacrificios no es el que tenemos vigente en el día de hoy, sino que todos nosotros como sacerdotes estamos llamados a ofrecer sacrificios de alabanza y de acción de gracias delante de nuestro Dios. Todos somos sacerdotes, todos debemos ofrecer estos sacrificios. En esta mañana estábamos estudiando el tema de la gratitud y veíamos de manera particular la gratitud en relación con la oración intercesora de los creyentes. Veíamos cómo la Biblia nos enseña tanto por ejemplo como por precepto que nosotros debemos ser agradecidos. Veíamos el ejemplo de David de manera particular, el ejemplo de nuestro Señor y el ejemplo del apóstol Pablo. Otro ejemplo que podemos mencionar es el ejemplo del profeta Daniel. Daniel se nos dice que cuando fue declarado aquel edicto de que cualquiera que se postrara y pidiera cualquier cosa a alguien que no fuera el rey de Siria en aquel momento, Darío, iba a ser arrojado al foso de los leones. Y ante esta amenaza nosotros encontramos cuál fue la reacción de Daniel. Y nos lo narra de esta manera en el versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nos llama siempre la atención que Daniel era un hombre de oración, pero también debemos ver cómo Daniel era un hombre de oración y daba gracias a Dios en sus oraciones. Era un hombre que se llenaba sus labios de acciones de gracias 3 veces al día. Él ciertamente meditaba en las bendiciones de Dios para con él y para con su pueblo, y llevaba gracias delante de Dios, en medio de las circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Israel en aquel entonces, un pueblo que estaba cautivo. También encontramos otros preceptos adicionales a lo que vimos en esta mañana, y podemos ver el ejemplo de Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, versículo 3, nos dice de qué cosas nosotros como santos de Dios debemos apartarnos. Nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Si nosotros queremos sustituir todos aquellos malos hábitos que caracterizan al hombre sin Cristo, aquellos que no heredarán el reino de Dios, debemos llenar nuestros labios de otros temas. Y de manera particular el apóstol Pablo dice: debemos llenar nuestros labios de acciones de gracias, de acciones de gracias. También Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, abundando en acciones de gracias. Dice, hemos recibido al Señor, debemos andar ahora en Él, y andar en Él implica que abundemos en acciones de gracias. También en el capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos perseverar en oración.
pero no solo perseverar en oración, sin nosotros incluir acciones de gracias en nuestra vida de oración. La Biblia está llena de exhortaciones, de mandatos, de ejemplos de lo que debe ser nuestro corazón agradecido delante de la presencia de Dios. Nosotros estudiábamos los primeros 8 versículos, de manera particular los versículos 3 al 8 de Filipenses, capítulo 1, vamos a nuestra porción allí. Y leamos una vez más estos versículos del 3 al 8, que son la oración del apóstol Pablo por esta iglesia en Filipos. Por esta iglesia en Filipos. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Veamos dos cosas de este pasaje, tengamos dos divisiones de lo que presenta Pablo como contenido en esta oración intercesora como acción de gracias. Veamos en primer lugar la naturaleza de la gratitud de Pablo y luego la base de la gratitud de Pablo. Detengámonos pues brevemente a ver en primer lugar la naturaleza de la gratitud de Pablo. ¿Cuáles eran las características de su gratitud? Y lo vemos en los primeros 2 versículos de esta sección, 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La gratitud que Pablo tenía para con el Señor por los filipenses era teocéntrica, personal, constante, gozosa y comprensiva. La gratitud que tenía el apóstol Pablo delante del Señor por los filipenses era teocéntrica, personal, constante, gozosa y comprensiva. Era una gratitud teocéntrica. ¿A quién le daba Pablo las gracias? Pablo le daba las gracias a Dios. Lo que encontramos en este pasaje no es a un Pablo que estaba dando las gracias a los filipenses por la forma como ellos se habían identificado con él. Él hace esto luego en el capítulo 4 cuando va a mostrarles el gozo que él tenía en su corazón por la ayuda que ellos le habían enviado a él. Pero en primer lugar, la gratitud de Pablo era teocéntrica. Al primero que él entendía que debía darle las gracias era a Dios. De manera que lo que Pablo comparte con estos hermanos en esta sección era cómo ellos, como iglesia, le movían a dar gracias a Dios, indicando con esto su entendimiento de que es el Señor el que había operado en estos hermanos. Los filipenses eran lo que eran por la obra de Dios en sus corazones. Y al él entender esto, él daba gracias al Señor. Su corazón se llenaba de gozo y le daba gracias al Señor porque Él hizo esta obra. Pablo estuvo involucrado, los filipenses estuvieron involucrados, instrumentos en medio de toda esta obra. Pero quien más debe recibir honra, honor y gloria es Dios. A Él se han dado las gracias. Era una gratitud teocéntrica. Pero no solo era una gratitud teocéntrica, sino también una gratitud personal. ¿Personal en qué sentido? Bueno, el texto dice, doy gracias a mi Dios. Como si Él quisiera expresar realmente, no es que yo estoy con un grupo de hermanos que estamos agradecidos. Yo quiero expresarles de manera personal, como apóstol, y como hijo de Dios, que yo doy gracias a mi Dios por ustedes. Él no dijo, yo doy gracias a Dios, él pudo haber dicho eso, pero él dijo, doy gracias a mi Dios. Yo de manera personal, cuando yo adoro y alabo a mi Dios, yo doy gracias por ustedes de manera personal.
yo tengo cierta relación particular con ustedes como creyentes en Cristo. Yo estuve allí en la fundación de esta iglesia, yo trabajé en el ministerio y de manera personal yo quiero dar las gracias a Dios por ustedes. Es un asunto de mi relación con ustedes. También es una gratitud constante. La gratitud del apóstol Pablo era una gratitud constante. Pablo tiene el propósito evidente, hermanos, en esta sección, de que los hermanos sepan que Él los recuerda constantemente. Noten el énfasis. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Evidentemente Él quería mostrar que Él era constante en su gratitud por ellos. Él dice siempre, Él repite esa palabra siempre. Y de hecho en nuestra Biblia en español es siempre 2 veces que aparece, pero en griego la palabra tanto o siempre o lo que abarca siempre es similar y se utiliza 4 veces en estos 2 versículos. De manera que al ellos leer esto sabían el énfasis que Pablo quería comunicar con estas palabras. Muchas cosas ocupaban la atención de este siervo de Dios. Leer el libro de los Hechos es suficiente para darnos cuenta el tipo de labor en la que él estaba involucrado. Muchas iglesias llamaban su atención. Las preocupaciones de las iglesias se agolpaban sobre él, nos narra él en las epístolas a los Corintios. Y nosotros, hermanos, no tenemos que hacer mucho esfuerzo para entender que aquello que siempre es recordado en nuestras oraciones debe ser algo muy querido en nuestro corazón. Y Pablo les dice, hermanos, yo siempre les recuerdo a ustedes, y cuando me recuerdo de ustedes, doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en medio de vosotros. El recuerdo de saber lo que Dios está haciendo y continuará haciendo en ustedes, me llena mis labios de gratitud al Señor. De esa manera amaba Pablo a los filipenses. Y eso ya es de por sí una reprensión, no solo a nuestra vida de gratitud delante de Dios, sino a nuestra vida de oración en general. El apóstol Pablo era un hombre de oración, evidentemente un hombre de oración. Todos los textos que leíamos esta mañana, que tan solo tenían que ver, señalábamos, la gratitud del apóstol Pablo al Señor por las iglesias, es una parte de lo que era su vida de oración. Pablo no está usando un lenguaje simplemente adornado ni exagerado. Pablo está hablando la realidad de lo que era su vida de oración. Dice, yo cuando me acuerdo de ustedes siempre oro. Y el contenido de la oración que él transmite en estas cartas que dirigía a las iglesias nos deja ver y nos deja entender que no eran iglesias de 5 minutos. No eran oraciones, de 5 minutos. Él oraba con contenido por esos hermanos. Con contenido profundo, teológico. De manera que su oración su gratitud era teocéntrica, personal, constante, pero también podemos decir que era una gratitud gozosa. Era una gratitud gozosa. Pablo sentía gran gozo en su corazón cuando oraba por estos hermanos. Era un deleite orar por ellos. Él dice, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Ustedes piensan que la carne de Pablo era diferente a la de nosotros? Que en él no se aplicaba el versículo de que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. No se aplicaba. Pero él sí dice, yo oro con gozo por mis hermanos filipenses. Con gozo yo lo hago. Para mí es un deleite. Y nosotros entendemos que no siempre las oraciones son de esa naturaleza, ni siquiera en la vida del apóstol Pablo. Él no oró siempre con gozo. Pablo sabía lo que era también orar con tristeza. Si nosotros vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice que yo ciertamente quiero la salvación de mis hermanos, los israelitas. Y yo oro a Dios por la salvación de sus almas. Pero en el capítulo 9, en los primeros 3 versículos, nos dice la actitud con la que él realmente intercedía en un sentido y se preocupaba por sus hermanos en la carne. Nos dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y mientras unos eran motivo de gozo para la vida de oración del apóstol Pablo, otros eran motivo de tristeza, incluyendo aún otras iglesias.
Otras iglesias con las que él oraba con preocupación por la condición en la que se encontraban. Por algunos oraba con tristeza, pero no así por los filipenses. Estos hermanos eran un estímulo en medio de sus aflicciones de este siervo que estaba preso. Era una gratitud entonces teocéntrica, era una gratitud personal, constante, gozosa y finalmente una gratitud comprensiva. Una gratitud comprensiva. Él no oraba por algunos individuos de la iglesia. No oraba exclusivamente por los pastores y diáconos. No oraba por la iglesia en general, sino por los miembros individuales de la iglesia. Él fue muy cuidadoso en hacer ver que estaba interesado en el bienestar de cada uno de ellos. En el versículo 4 dice que él ruega por todos. En el versículo 7, él dice, me es justo sentir esto de todos vosotros. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y luego en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hay un énfasis evidente en hacer ver que Él está preocupado por todos, por cada uno de ellos. Bueno, hermano, Señor, por la iglesia de los filipenses, no. Yo oro por ustedes y casos particulares. Y así como menciona en la carta a Evodia y a Síntique de manera particular, oraría por nombre, por Evodia y por Síntique. Oraría por nombre por ellas también. De manera que vemos la vida del apóstol Pablo en su gratitud, dando gracias a Dios por todos los hermanos de la iglesia de los filipenses. La naturaleza de la gratitud de Pablo era tal que abarcaba la vida de todos los hermanos. Para eso, Pablo tenía que recordarlos a todos ellos. Nosotros podemos aprender algo de esto para nosotros mismos. Aquí somos muchos. Se traen muchas peticiones de oración. Los miércoles tenemos una lista de oración. Vemos qué está pasando, tenemos cierta idea, nos enteramos de otros casos, de oídas. Hermanos, nosotros debemos hacer un compromiso de imitar al apóstol Pablo y de orar los unos por los otros con gratitud, con gratitud. Y para eso debemos estar a la caza de ver aquellas cosas en los hermanos que nos dé gozo ir a la presencia de Dios y presentarlas como acción de gracias. Señor, gracias. ¿Por qué los pastores trajeron estas palabras de gratitud esta mañana? Por la involucración de la iglesia en la conferencia pastoral. Porque se observaron cosas que dan gozo al alma. Cosas que llenan el alma de gozo y nos mueven a dar gracias a Dios porque obró hacer esto en la vida de los hermanos. Y mencionaban detalles, aquel que estuvo involucrado sirviendo aquí, el otro que estuvo involucrado sirviendo de esta otra manera, ayudando a los pastores, aún regalando libros, de diversas maneras, llevando a algunos pastores de aquí para allá. Todas estas cosas dan gozo al corazón, porque Dios está obrando. Y vemos cómo ha habido un desprendimiento de las preocupaciones individuales por nosotros querer suplir, servir a los siervos de Cristo. ¿Qué predicábamos el domingo anterior a la conferencia de pastores? Hermanos, seamos siervos. Tomemos esta oportunidad y sirvamos a los siervos de Cristo. Y ahora nosotros tenemos que venir y decir, Señor, gracias, porque la iglesia sirvió a los siervos de Cristo. Y eso da gozo, ánimo al corazón, pero hay que andar a la casa. También podemos recordar de manera particular la asamblea anual. ¿Qué hacen los pastores? Los pastores evalúan la condición espiritual de la iglesia. Pero ellos no vienen con una lista de cosas, simplemente dicen, esto está mal, esto hay que arreglarlo, hay que empezar a solucionar esto por allá. Dicen, hermanos, tenemos gozo porque vemos esta señal buena, esto ha pasado, continuamos viendo el fervor en ustedes, quiere compartir el evangelio, etcétera. Es importante andar a la casa de estas cosas. Y nosotros como iglesia, los unos con los otros, debemos andar a la casa de estas cosas
para llenar nuestro corazón de aquellas cosas que serán elementos que producirán acciones de gracias cuando vayamos a orar delante de Dios. Pero si vamos con una mente cargada solamente con nuestros problemas, con nuestras carencias y con nuestros deseos, no daremos gracias a Dios. Debemos marcar las cosas que Dios nos ha dado y que Dios está haciendo para llenar nuestros labios de acciones de gracias. Pablo hacía esto y nosotros debemos imitarle. Bien, hermanos, habiendo visto la naturaleza de la gratitud de Pablo, que era teocéntrica, personal, constante, gozosa y comprensiva, pasemos a ver nuestro segundo punto, la base de la gratitud de Pablo. La base de la gratitud de Pablo. Es expresada con varias razones, y la primera se encuentra en el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La primera razón que movía a Pablo a dar gracias a Dios por los filipenses es la comunión de los filipenses en el Evangelio. La comunión de los filipenses en el Evangelio. Algunos han sugerido que esta frase hace referencia a las ofrendas que Pablo había recibido de estos hermanos. Sin embargo, sería muy difícil compaginar esto con la frase que dice desde el primer día hasta ahora. No da la impresión de que se está haciendo referencia solamente a este tipo de ayuda. La realidad es que estos hermanos, aunque lejos, estaban participando con Pablo en su labor, en sus sufrimientos, en su gozo y aún incluyendo los bienes materiales. Abarca más esta frase que aparece allí en el versículo 5. Era una iglesia con la misma mentalidad y visión del apóstol Pablo. Él daba gracias al Señor por ellos porque tenían el mismo fervor por la extensión del reino de Dios. Las iglesias varían la una de la otra y esta iglesia de manera particular se había identificado con la labor que Pablo estaba realizando. Y Pablo se sentía afín, tocaban la misma nota, estaban en armonía. Estas personas abrazaron el Evangelio de Cristo. Algunos de ellos hacía ya más de 10 años y estaban perseverando en él. Y esa constancia y obediencia era motivo más que suficiente para Pablo recordar a estos hermanos en oración con acciones de gracias. Pero debemos dar una nota aquí, hermanos. Lo que nosotros podemos observar en esta sección y en las labores apostólicas en general registradas en el libro de los Hechos, nos enseña que para los siervos de Dios era mucho más importante conocer de la perseverancia de los creyentes y su vida fructífera que de oír que multitudes aparentaban ser creyentes. Es evidente. El regocijo que vemos en Pablo al estudiar las epístolas se evidencia más cuando él se enteraba de la perseverancia de los hermanos. La meta de sus ministerios no era guardar récord de cuántos habían hecho profesión de fe. Hay personas que guardan ese tipo de récord. Bueno, han pasado tantas personas que han hecho profesión de fe. Sino que para ellos lo importante era cuántos permanecían fieles a Cristo. ¿Cuántos permanecían fieles a Cristo? Hechos 2, por ejemplo, destaca que los primeros discípulos perseveraban unánimes en la doctrina apostólica y en la comunión los unos con los otros. Hechos 2, versículos 42 y 46. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de que en Antioquía muchos habían creído, enviaron a Bernabé, y dice Lucas en Hechos 11:23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es ahí el punto, permanezcan fieles. Luego, después que Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero, la ruta de regreso a la ciudad de origen fue la misma para poder pasar por esas ciudades en las que habían predicado. Y dice Lucas en Hechos 14:21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe. Y él les exhortaba a que esos hermanos permanezcan, que perseveren en la fe. Esta era su preocupación. No era simplemente, bueno, ya pasamos por Iconio, ya pasamos por ahí, por Antioquía, vamos a otro lado ahora.
Ellos se regresaron por la misma ruta a exhortar a los hermanos y a decirles, miren, permanezcan, permanezcan. Después, en Hechos 15:36, se nos dice la razón que Pablo expresa para realizar el segundo viaje misionero. ¿Y cuál fue? Para ver cómo están los hermanos. Yo quiero ver cómo están los hermanos. Cuando se introduce su tercer viaje misionero, Hechos 18:23 dice, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Y por orden, eso es, pasando por las iglesias, otra vez chequeando cómo anda el asunto, cómo andan los hermanos y confirmándoles en la fe. Confirmándoles en la fe. Cuando le escribió la primera carta a los tesalonicenses, les menciona el reporte que Timoteo le llevó. Timoteo regresa de Tesalónica y le da un reporte. Timoteo, ¿cómo están los hermanos en Tesalónica? Dice él, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, vayamos a este pasaje para que todos lo leamos y ser mejor edificados. En 1 Tesalónica capítulo 3, versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, hermanos, no nos podemos ni siquiera imaginar lo que eso significaría para el apóstol Pablo. Lo que estas palabras significarían, esos hermanos, Pablo, te recuerdan con cariño, esos hermanos quieren verte. Estas palabras debían ser estimulantes para Pablo, porque otras iglesias no querían saber de él. Estaban criticando su apostolado. Pero de esos hermanos él oye este reporte, esos hermanos tienen cariño por ti. Dice versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Lo que me da descanso, decía el apóstol Pablo, es saber, oír que ustedes están firmes, hermanos tesalonicenses. El reporte que Timoteo ha traído ha llenado de gozo y de consolación nuestros corazones. Y dice él en el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué acción de gracias podemos dar? Eso es muy grande. El saber que tus hermanos estaban permaneciendo firmes y fieles al Señor. Lo vemos también en el mismo libro de Filipenses. En el capítulo 4, versículo 1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ustedes son el gozo y mi corona. Estén firmes. Estén firmes. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? La preocupación del apóstol Pablo evidentemente era la perseverancia de estos hermanos en el Evangelio. Él no andaba buscando récord de números. Él quería ver a esos hermanos permaneciendo fieles al Señor. Y esto le producía en su corazón gozo que le llevaba a dar gracias a Dios. Por su parte, el apóstol Juan dijo en 3 de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Era el gozo del apóstol Juan. Yo no tengo mayor gozo que ese. Ustedes me quieren a mí honrar con algo, anden en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que ese. Hermanos, por eso es que los pastores son cuidadosos con respecto a la membresía de la iglesia. Aunque debe ser el deseo de todo creyente ver muchas almas venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestra gloria no debe nunca ser tener muchos miembros por el mero hecho de ser muchos. Seamos la cantidad que seamos, lo importante, lo que debe ser el gozo del alma, es que todos estemos perseverando, unánimes, permaneciendo fieles al Señor con propósito y determinación de corazón. El ver estos rostros que están sentados aquí, y el año que viene, y el que viene, y el que viene, y aún más, y aún más. Es triste cuando oímos de algunos que ya no están con nosotros. Hace días que no veo a fulano, ¿qué está pasando? Y luego viene la noticia,
de que no anda bien. Es triste. Debe ser triste y motivo de oración para nuestras almas. Como el notar que estemos perseverando debe producir acción de gracias. Hermanos, no debe ser, no es correcto que solo le oremos al Señor cuando veamos que hay alguien que está deslizándose en el camino de la vida cristiana. Nosotros cuando vemos que están perseverando, debemos entonces dar gracias a Dios por ello. Debemos darle gracias a Dios por los que están perseverando. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él llenaba su boca de gratitud delante de Dios por eso. Pablo daba gracias a Dios porque los filipenses habían permanecido fieles en el Evangelio desde el primer día hasta ese momento. Y nosotros muy ciertamente tenemos razones para mirar aquí, allá y aquí y decir gracias Señor por el hermano fulano, gracias por la hermana fulana, porque ha permanecido aún a través de todas las vicisitudes que hemos enfrentado. Y tener ese gozo en nuestro corazón, ese gozo cuando vamos a orar, Señor, gracias, porque el hermano fulano está ahí todavía, está ahí permaneciendo fiel. Gracias sean dadas a Dios porque nos ha concedido el privilegio de crecer en esa comunión del Evangelio que el apóstol Pablo menciona aquí. Gracias sean dadas a Dios. La segunda razón que mueve a Pablo a presentar acción de gracias con gozo por los filipenses es su confianza de que Dios terminaría su obra de gracia en ellos. La segunda razón que mueve a Pablo a presentar acción de gracias con gozo por los filipenses es su confianza de que Dios terminaría su obra de gracia en ellos. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el versículo 5, Pablo da gracias por la perseverancia de los hermanos. En el versículo 6, él da gracias por la preservación divina de que ellos han sido objeto. Dios los ha preservado. La palabra persuadido que aparece aquí es bien fuerte. Significa estar plenamente convencido. Es la que aparece en Lucas 16:31 cuando dice que los hombres tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Ellos no van a ser convencidos de su necesidad de arrepentimiento aunque un muerto se levante. Pero Pablo sí puede decir de los filipenses, yo estoy plenamente convencido de que Dios terminará la obra en ustedes. Dios no solo empezó la obra y la ha llevado hasta donde está, sino que Él la terminaría. Y al hablar aquí en esos términos, Pablo no está hablando de la iglesia en su localidad, por la iglesia local como tal en ese sentido, de que la iglesia de Filipos iba a perdurar hasta el día de Jesucristo. Esa no es la promesa que Pablo está mencionando en este lugar, sino que está mencionando la preservación individual de cada creyente genuino en Cristo, no solo en Filipos, sino en cualquier otra parte del mundo. Solo la persona que ha asimilado el plan de salvación, su significado, su carácter y su poder, puede sentir lo mismo que el apóstol Pablo sentía cuando daba gracias por los filipenses. Hermanos, eso es teología. Y Pablo, convencido por esta teología, que le daba a entender que Dios preservaría a cada creyente, que nadie arrebataría de las manos de Cristo a cada creyente, le movía a dar gracias a Dios. Yo estoy convencido de ustedes, que ustedes, según comenzaron, según Dios ha obrado en ustedes, Dios va a terminar esa obra. Yo estoy convencido. Y hoy en día, hermanos, hay un tipo de pesimismo sobre la iglesia que no corresponde con la enseñanza bíblica. No solo la iglesia no dejará de ser, sino que la obra de que Dios ha comenzado en sus hijos, aún en nuestra generación, con toda la apostasía reinante, será completada por el Dios que termina bien todo lo que comienza. Y es nuestro deber no solo identificarnos teológicamente con la verdad que Pablo enseña en el versículo 6, sino que nuestra meta tiene que ser encontrar el mismo aliento y consuelo que él derivó de la doctrina de la preservación divina. Si nosotros no aprendemos a consolar nuestros corazones de esta verdad, no vamos a dar gracias como daba el apóstol Pablo. Esta verdad, esta doctrina había hecho algo en el corazón del apóstol Pablo que muchos creyentes hoy no disfrutan.
que muchos creyentes hoy no disfrutan. Y qué triste es conocer de hermanos que piensan que por cualquier desliz ya ellos han perdido su salvación. Eso es terrible. ¡Qué esclavitud! ¡Qué esclavitud! Y si nosotros no abrazamos esta verdad inquebrantable, no podremos dar gracias con gozo por otros en quienes esta obra está siendo realizada. Porque no podemos decir, Dios la completará esta obra. Dice, bueno, Dios obrando en ellos, y si ellos son firmes, a lo mejor llegan. No, hermanos, esa no fue la convicción que Pablo expresó aquí. El autor de esta obra es Dios. El autor es Dios. Fue el Señor quien comenzó en los filipenses esa buena obra. La confianza de Pablo no estaba basada en los originadores como si hubieran sido los filipenses mismos. No. Bueno, filipenses, la verdad que en aquella ocasión, cuando comenzó la iglesia, había un grupo muy prometedor de personas. Es evidente que por la naturaleza de las personas que comenzaron, eso iba a echar hacia adelante. Bueno, la realidad es que fue otro. Comenzó, recuerden, con aquellas mujeres a quien Pablo tuvo que predicar al lado del río. Pero el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra. Pablo no estaba expresando su confianza simplemente por la naturaleza de las personas que estaban allí. Allí están los mejores hombres. No, él no confiaba en ninguna sociedad como tal, o organización, o instituciones, que por sus reglas y sus principios quizá van a echar hacia adelante. Tampoco Pablo derivaba su confianza de que él era un apóstol de Cristo y que por tanto tal obra iba a tener su bendición. Tampoco Pablo derivaba su confianza de allí. Fui yo quien prediqué originalmente a estos hombres. Yo mismo visité de nuevo esta iglesia. Yo me encargué de ver cómo andaban estos hermanos. Su confianza estaba realmente basada primordialmente en que Dios evidentemente comenzó la obra y estaba obrando en ellos. Esta era la confianza del apóstol Pablo. Y algo de esta convicción de Pablo puede ser vista en Hechos capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé dieron el reporte de su primer viaje misionero. Lucas nos dice que habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo entendía que es Dios quien hace esta obra. Dios hace esta obra, y qué confianza le había dado a este siervo de Dios. No fui yo que comencé esto es de Dios, y por eso es que durará hasta el fin. Si Dios no fuera el que comienza y sostiene esa obra, nunca habría existido ninguna iglesia en el mundo, hermanos. No hubiera ninguna iglesia. Y la verdad consoladora radica en el hecho de que si Él comenzó la obra, Él la completará. Él la completará. Pablo sabía que de no haber sido por el Señor, cuando le encontró camino a Damasco, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, él todavía habría permanecido como un perseguidor e injuriador de la iglesia. Pablo sabía, yo sé lo que yo sería todavía si Cristo no hubiera obrado en mi corazón. Él nunca decidió ser cristiano, él ni siquiera se lo imaginaba, Dios hizo la obra. Y lo que él sabía acerca de sí mismo, lo sabía también acerca de los filipenses. Yo vine por Cristo y ustedes están también salvos por Cristo. Y porque Cristo es quien hace esta obra, ustedes van a llegar al final. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol. Él recordaba que ir a predicar en Filipos no estaba ni siquiera en sus planes. Él quería ir a predicar en otro lugar. Y fue el Señor quien le guió. Ve y ayuda al varón macedonio. Y ahí fue a predicar a los filipenses. ¿De quién es la obra entonces? Esto es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y cuando se narra la conversión de Lidia, se nos dice claramente que fue Dios quien abrió su corazón. Por donde quiera que miremos, Dios comenzó esta obra. El que comenzó en vosotros esta buena obra, la llevará a su fin. Él la completará. El hecho es que es Dios quien obra en el corazón de los hombres. Él elige, Él llama, Él regenera, Él da arrepentimiento, fe, justifica, adopta, santifica, preserva y glorifica. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. No es por ninguna obra nuestra para que nadie se gloríe. Y qué bueno, porque si fuera un asunto nuestro no hubiera garantía alguna, ni confianza como la que Pablo expresa en este pasaje. La salvación es del Señor. ¿Y cómo debemos nosotros correr la carrera que tenemos por delante? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él comienza y Él termina la obra.
La obra está en sus manos, hermanos. La obra está en sus manos. Dios comienza la obra y continúa con nosotros a lo largo del camino. ¿Y por qué tantos decaen y desfallecen? Porque de alguna manera ellos van andando la vida cristiana como si fueran ellos solos. Cristo comenzó la obra, pero aquí ando yo solo. Yo estoy dando los pasos yo solo. Y estoy librando esta batalla yo solo. Cuando siempre Cristo ha estado a su lado. Y Él no ha caído precisamente porque Cristo está a su lado. Y Él está desanimado porque piensa que está solo. La realidad es que Dios está allí guiando, motivando, refrenándonos en muchas ocasiones para no cometer el mal. Pero lo glorioso es que habrá un final para todo este proceso. Habrá un final para todo este proceso. Dios no dejará esta obra sin concluir. Eso sería una contradicción de su propio carácter. Somos nosotros los hombres los que hacemos las cosas mientras tenemos entusiasmo. Y después nos cansamos y se nos va el entusiasmo y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Nos proponemos hacer una cosa, comenzamos, seguimos, pero no terminamos. Pero Dios no es así. Habrá un día glorioso de emancipación final. La redención se completará en todo sentido. La mínima palabra de Jehová se cumplirá. Y Cristo descenderá glorioso. Y ese día, hermano, la obra se completará en tu corazón. ¿Cuántas dificultades? ¿Cuán poco vemos de progreso en nuestras propias almas? Y a veces decimos, oh Señor, ¿qué es lo que está pasando? Mi hermano, Cristo está haciendo la obra. Aunque sea invisible a tus propios ojos, Cristo está haciendo la obra. Es por esto que la Escritura nos hace ver aún la razón de por qué nuestro Señor a veces aparta su rostro de nosotros. No es que nos ha abandonado, es simplemente que Él se nos esconde. Pero Él está obrando, Él está obrando. Él no nos ha dejado, porque si nos dejara, ¿qué sería de nosotros? Él está allí obrando, mi hermano. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? Pregunta el apóstol Pablo. Él está diciendo, Él predestinó antes de la fundación del mundo, no existíamos. Entonces Romanos 8:30. A esto también llamó. Y ya en la historia, Dios nos llama. Dios nos justifica. Y Dios dice que a esto que justificó, glorificó. Es un hecho, es una realidad. Y Pablo pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si esa es la realidad, que a quien Dios predestinó, ese será glorificado, indiscutiblemente. ¿Qué diremos? Y dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que tenemos que decir. Que si Dios va a hacer esa obra en esta cadena indisoluble, eso significa que no hay nada que se interponga a que Dios complete esta obra en nuestro corazón. Por todo esto, Pablo daba gracias a Dios por los filipenses. Y nos preguntamos, ¿y qué creyente no debería dar gracias a Dios por una verdad como esta? ¿Qué creyente no debería ser movido en ver las marcas de un hijo de Dios en los hermanos y no dar gracias a Dios por ello? De saber que Dios lo completará. No, hermanos, no es perfección lo que tenemos que ver en un hermano para poder darle gracias a Dios por él. No es perfección. Si no, Pablo no hubiera dado gracias. No es correcto, no puede ser correcto, que aunque la carne sea débil para orar, nuestros espíritus no estén dispuestos a venir al culto de oración los miércoles en la noche. Hermanos, no puede ser correcto. Nosotros debemos estar interesados en conocer de la obra de Dios en otros lugares. Hermanos, aún tener comezón de ver de qué iglesia es que se va a hablar hoy. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿En qué lugar? Y si no venimos, ¿por quién fue que se oró? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en otros lugares? No es correcto estar desentendidos de lo que Dios está haciendo en otros lugares, porque Pablo estaba lejos de Filipos y allá daba gracias a Dios por la obra de Dios en aquel lugar. Cuando oremos por lo que Dios está haciendo en otros lugares, hermanos, ese es nuestro Dios que está obrando allá. Es nuestro Dios. Son nuestros hermanos. Es nuestro Cristo que está siendo glorificado por estos hombres y mujeres cuando se convierten a Él. ¿Quién sabe de qué tipo de religión, sea aún hasta de ser musulmán?
Y ahora en vez de Alá están glorificando a Cristo. Pablo esperaba que los hermanos de Corinto estuvieran presentes en sus cultos de oración. Él contaba con sus oraciones en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y ahora explica, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Hermanos, cuando ustedes estén orando, cuando ustedes se reúnen a orar, oren por mí. Y dice, ¿y para qué? Para que no solamente sean muchos los que oren a Dios, sino que cuando Dios conteste, como Él va a hacer, dice Pablo, y Él nos librará, muchos den gracias a Dios. Para eso. Entonces, hermanos, si tú no estás aquí para oír de la bendición de lo que Dios está haciendo en algunos lugares, tú no vas a tener gracias que dar. No vas a tener gracias que dar. Pablo esperaba que estos hermanos oraran y dieran gracias. Hermanos, si fuera por ti que se fuera a orar el miércoles, tú tienes un problema y tú quieres que se ore por ti. Si fuera por ti que se fuera a orar el miércoles, ¿te gustaría que todos los hermanos estén presentes intercediendo por tu situación? Yo estoy seguro que sí. Pues nos dice la Escritura que así como que nosotros debemos hacer a los otros lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Mateo capítulo 7. Piensa que es como si estuvieran orando por ti. Esa es la segunda razón por la que Pablo daba gracias a Dios. La tercera razón por la que Pablo daba gracias a Dios por los filipenses fue por la identificación de esta iglesia con su encarcelamiento y su juicio. La identificación de esta iglesia con su encarcelamiento y su juicio. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me ha concedido presentar defensa del Evangelio. Pablo tenía que presentar defensa ante Roma. Él está diciendo, ustedes están ayudándome conmigo en esta defensa. Ustedes me sirven a mí también conmigo en esta gracia. Y ellos se habían identificado con el problema que Pablo estaba enfrentando. Estos hermanos manifestaron grandes muestras de ser creyentes sinceros y genuinos. Y Pablo dice, es lo justo que yo sienta de ustedes esto que yo les he mencionado. Que Dios está haciendo esa obra y la seguirá haciendo. Dios está obrando en vosotros. Y Pablo sabía que ellos no estaban actuando en fingimiento, ni por conveniencia, sino por principio cristiano. Identificados con la causa de Cristo. De manera particular, ellos se compadecieron de él como preso por causa de la obra del Señor. Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. Los hermanos estaban involucrados. Este versículo nos enseña que ellos estaban orando. Y sabemos que ya habían enviado socorro y ayuda hasta su prisión. Ayuda económica. Él estaba preso por causa del Evangelio, defendiendo el Evangelio, y ellos se habían identificado con el apóstol Pablo. Y cuando Pablo veía esto, él decía, eso es una marca de alguien que está genuinamente convertido. No tienen que buscarlo, pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el autor hace un razonamiento similar. Él dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y qué ve el autor? Él les dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El mismo razonamiento, el tipo de comportamiento e identificación que estos hermanos habían tenido con los hermanos presos, los filipenses lo habían tenido para con Pablo,
que estaba preso. Dice, nosotros estamos luchando en una misma causa. Y finalmente, en medio de este reporte, de esta oración de acción de gracias, Pablo se asegura de transmitirle el amor que tiene por ellos. No es suficiente decirle, hermano, yo he estado orando por ustedes y dando gracias a Dios, sino que él se encarga de hacerles ver del amor tan grande que él tenía por estos hermanos. En el versículo 7 dice, os tengo en el corazón. Y luego en el versículo 8, una declaración muy expresiva. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo les está diciendo, yo los amo con algo del amor que Jesucristo tiene por ustedes. ¿Qué otra expresión hubiera él podido utilizar para describir el gran afecto que tenía por sus almas? Algo del amor que tiene Cristo yo lo tengo por ustedes. Con ese entrañable amor de Cristo, con las entrañas mismas de Cristo. Y él llama a Dios por testigo. Dios me es testigo de que yo los amo a ustedes de esa manera. En otras ocasiones Pablo ha llamado a Dios por testigo. Normalmente cuando son cosas invisibles a los ojos de los hombres. En este caso, los demás no podían ver la medida del amor y de sus emociones y sentimientos a favor de ellos. Y las emociones, hay algo oculto allí en el corazón. No pueden leer mis inclinaciones, mis deseos, mis sentimientos, pero Dios sí. Y yo les digo que Dios es testigo de cómo yo los amo a todos ustedes, con las entrañas de Cristo, con las entrañas de Cristo. Y Pablo no se avergonzaba de expresar su cariño a los hermanos, y nosotros debemos imitarle. Sí, necesitamos, hermanos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es bueno cuando uno oye, hermano, les amo, hermano, te amo. Es bueno, nos gusta. Bueno, pues no solo nos debe gustar que nos lo hagan con nosotros, sino también empezar nosotros a hacerlo con los demás. Y ciertamente Pablo no tenía ninguna vergüenza en decir, yo los amo entrañablemente, entrañablemente. Qué buena práctica. Conclusión, hermanos, un par de aplicaciones. De nuevo, hay varias cosas que podríamos mencionar, pero básicamente podemos quedarnos con estas dos. Tú y yo podemos ser motivo de gozo o de tristeza para los demás. Tú y yo podemos ser motivo de gozo o de tristeza para los demás. Cuando Pablo recordaba a los filipenses, sentía gozo en el corazón y daba gracias a Dios por ello. Pero en nosotros está el poder de ser también causa y motivo de tristeza para los demás. Había otros que eran motivo de tristeza para Pablo. Y ahora tenemos que preguntarnos nosotros, de nosotros mismos, ¿de qué yo soy motivo para los demás? ¿De qué yo soy motivo para los demás? ¿Son los demás movidos a dar gracias a Dios por ti? Cuando los demás se recuerdan de ti, piensan en ti, ¿qué piensan? ¿Son movidos a expresar un agradecimiento teocéntrico, constante, gozoso? ¿A dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ti y por medio de ti? Porque no es algo que esté en nosotros, es algo que Dios haya puesto en nosotros o haya hecho en nosotros. Porque no es ni siquiera, fulano está dando gracias por mí. No, precisamente está dando gracias a Dios por ti porque fue Dios quien lo hizo. Pero hay alguien que da gracias a Dios por ti. ¿Dan tus padres gracias a Dios por ti, como hijo, por tu obediencia y tu respeto? ¿Dan tus profesores gracias a Dios por ti? Oh, sí, hay algunos estudiantes que dan sus carpetas, pero cuando se recuerdan de ti, qué bueno que está fulano. ¿Darán tus pastores gracias a Dios por ti? Cuando ellos están orando por la iglesia y se topan con tu nombre, son movidos a dar gracias a Dios. Hermanos, son preguntas que debemos hacernos y pensar en el potencial que nosotros tenemos de ser motivo de tristeza para la causa de Cristo. Todos nosotros
todos nosotros el potencial para ser motivo de tristeza. Y debemos anhelar ser solo motivo de gozo para los demás. Y lo segundo, hermanos, es que siendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo, debemos esperar que la obra divina en nosotros, desde su comienzo hasta su perfección, incluya momentos dolorosos de santificación producidos por el cincel de Dios. Dado que Dios está comprometido con perfeccionar la buena obra que comenzó en nosotros, debemos esperar que Dios incluya momentos dolorosos de santificación producidos por el cincel de Dios. Dios no nos perfeccionará de manera inmediata en la conversión. Por eso Él compara la vida cristiana a una vida que crece y se desarrolla. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y eso toma tiempo. Hay un proceso de santificación en el cual Dios tiene que pulir nuestras asperezas. Y estando Él comprometido con terminar lo que comenzó, usará la lima, usará la lija para suavizar toda superficie rugosa en nosotros. Porque Dios está comprometido con terminar esa obra, hermano. De manera que así como es de gloriosa la verdad de que Dios perfeccionará su obra en nosotros, por eso también, al garantizar su culminación, tiene la verdad incluida, sobria de por cierto, de que Él podará nuestro árbol con tal de que nosotros seamos fructíferos y lleguemos hasta el final. Él nos podará para presentarnos sin mancha ni arruga, conforme a la semejanza de Cristo. Pero este es un hecho que nos permite aún hallar consolación y aliento en medio de todas las disciplinas y aflicciones. Sabemos que el Señor está activo, perfeccionando su obra, y nuestra actitud no debe ser la de: Señor, no me toques con tu cincel, no me podes, no me perfecciones de esa manera. Porque si Él comenzó la buena obra, de todas maneras la llevará a cabo hasta el final. Y si Dios te toca, entonces no eres bastardo, sino hijo. Por eso Hebreos 12:5 nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque podemos menospreciarla. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque tendemos a desmayar. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Tócame con tu cincel, pódame, Señor, pero dame fuerzas para no desmayar. Esa debe ser nuestra actitud. Y a nuestros amigos que nos visitan, aquí el texto habla de los filipenses diciendo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Ha comenzado Cristo su obra en tu corazón? Si Cristo no ha comenzado su obra en tu corazón, tú no llegarás al final bien parado delante de sus ojos. Ruega a Cristo, suplícale por misericordia, para que Él comience esa obra de salvación. Clama a Él que tenga piedad, que no te permita permanecer en ese estado y encontrarte tú con la muerte en esa situación, sino que Cristo comience esa obra, porque si la comienza, créeme que aunque sea un segundo antes de tu muerte, Cristo la perfeccionará.